Sí, doctora. Bueno, muy bien. Entonces, ¿podemos empezar? Bueno, no sé si quieran que empecemos ya con la Doctora. presentación o con el Kahoot que iban a dar el equipo pasado. Con el Kahoot está bien, Edre, gracias por recordarme. ¿Sí se escucha la música? Bajito. Bajitito. Ok. Voy, ya me estoy metiendo. A ver, ¿quién más? Si no, para iniciar ya. Ay, es que yo se me está trabando. Pero ya estoy poniéndolo literal. Ok, esperamos a Loreta e iniciamos. Ya. Adelante.
Muy bien. Buenas preguntas, les hicieron preguntas difíciles. Ahora sí empezamos, muchachos. Si gustan empezar a proyectar tu pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ay. Ay, ya. ¿Sí me escuchó, verdad? Sí, Ok. Dylan. Dylan, ¿te Sí, escuchas? ¿te escuchas? Buenos días a todos. Sí. El día de hoy nosotros les vamos a presentar el tema de resistencia a los antibióticos. Y bueno, yo voy a empezar platicándoles un poco de cuáles son los mecanismos que utilizan los microorganismos para tener resistencia a los antibióticos, ¿no? Bueno, el primer mecanismo es que hay microorganismos que producen enzimas que destruyen al fármaco activo. Déjenme pongo el puntero. Ok, hay microorganismos que producen enzimas que destruyen al fármaco activo. Tenemos el ejemplo de los estreptococos que producen beta-lactamasas que destruyen, en este caso, al fármaco penicilina G. También hay ciertos bacilos que son gram negativos que también producen esta enzima que degrada al medicamento. También nos dicen que hay ciertas bacterias que son gram negativas que producen enzimas adeniladoras, fosforiladoras o acetiladoras, que es lo que les da su resistencia a aminoglucósidos. Otro mecanismo que utilizan los microorganismos pues son los cambios en la permeabilidad a los fármacos. Comúnmente, bueno, la propiedad que les da la resistencia a los microorganismos a las polimixinas, pues son los cambios en la permeabilidad. También hay estreptococos que tienen una barrera de permeabilidad que les permite ser resistentes a los aminoglucósidos. Otro mecanismo, pues, es la formación de un sitio de acción estructural modificado para el fármaco. Por ejemplo, en bacterias que son resistentes a la eritromicina, hay una modificación en un receptor que se encuentra en la subunidad mayor 50S, y esta alteración es provocada por una metilación de una ARN ribosomal 23S. También un ejemplo muy claro de este tipo de mecanismo es la alteración de las proteínas fijadoras de penicilina. Como lo vemos aquí, trata de representarlo. Esta sería una normal y esta sería una alterada. Y es un mecanismo que encontramos sobre todo, que se pueden ver en Streptococcus pneumoniae y en Enterococos. También otro mecanismo que podemos encontrar es que los microorganismos forman una vía metabólica modificada que desvía la reacción que es inhibida por el fármaco. Para entender poquito esto nos pone el efecto de las sulfonamidas, que estas son medicamentos que inhiben esta enzima que se llama dihidropteroato sintetasa, que en el ciclo normal es la encargada de transformar el ácido P-aminobenzoico. Primero lo transforma en ácido dihidropteroico y este se va a convertir en ácido fólico. Pero ¿qué pasa? Que en las bacterias que son resistentes a las sulfonamidas no necesitan este ácido P-aminobenzoico para producir ácido fólico. Sí, entonces ya no tiene efecto este medicamento. Y en lugar de producir su propio ácido fólico, pues utilizan ácido fólico de manera exógena, como lo hacemos los mamíferos. Otro mecanismo, pues, es la producción de una enzima modificada que puede llevar a cabo su función metabólica, pero está mucho menos alterada por el fármaco. El mecanismo de acción del trimetoprim, pues, es inhibir el ácido dihidrofólico reductasa, ¿sí? Esta enzima.
Pero hay bacterias que crean una resistencia en la que este fármaco no tiene casi efecto sobre la enzima, ¿no? O sea, sí tiene un efecto, pero el efecto es muy, muy poco, de manera que el microorganismo puede llevar su actividad de manera casi normal. Y por último, el último mecanismo es la generación de bombas de expulsión que transportan los antibióticos fuera de las células, tanto en bacterias gram positivas y principalmente en las gram negativas. Estas forman bombas de expulsión que transportan antibióticos como los beta-lactámicos, los macrólidos, las tetraciclinas y las fluoroquinolonas fuera de las células, y es lo que le confiere pues esta propiedad de resistencia. Bueno, en el origen no genético de la farmacoresistencia tenemos 3 mecanismos. Uno de replicación. Bueno, para la mayor parte de las acciones antibacterianas se necesita la replicación de las bacterias para que así haya como el efecto de los fármacos. Entonces, si un microorganismo no se está multiplicando, como quien dice, se le considera resistente. Entonces, por ejemplo, las micobacterias, generalmente sobreviven mucho tiempo en los tejidos, ya después de la infección, y están reprimidas por el sistema inmune del cuerpo, por lo que pues no se mueren con el tratamiento, son persistentes. Entonces, pues se mantienen ahí, como ya les dije, en los tejidos, pero cuando bajan las defensas y estas comienzan a multiplicarse, pues su resistencia, como quien dice, se va, por lo que ahora sí les vuelve como la sensibilidad a los fármacos. Y bueno, otros microorganismos pierden su sitio de acción específico. Pues durante varias generaciones, pues ganan la resistencia, y por ejemplo, algunos que son sensibles a la penicilina, como Enterococcus fecalis y E. coli, son, pues sí, sensibles a la penicilina. Estas bacterias cambian a formas L, por lo que tienen una deficiencia de pared celular. Entonces, como se toma penicilina que afecta a la pared, pero pues estos microorganismos ya no tienen como en sí una formación adecuada de pared celular, pues se vuelven resistentes. Entonces ya en caso de que, o sea, cuando restablecen su formación de pared celular, pues se vuelven otra vez sensibles a la penicilina. Y por último, hay algunos microorganismos que infectan al hospedador en sitios donde pues los antibióticos no penetran o no son activos. Por ejemplo, los aminoglucósidos, como la gentamicina, no ayudan a la fiebre en una enfermedad que es, bueno, la salmonelosis intestinal, porque pues esta es intracelular. Entonces, los aminoglucósidos no penetran la célula. Entonces, el efecto del fármaco no ayuda. Y sí, pues estos son sus orígenes que son no genéticos. Y ya, ¿vale? Bueno, ahora pasando a los orígenes genéticos, vamos a ver primero la resistencia cromosómica, la cual corresponde a una mutación espontánea, la cual regula qué tan vulnerable es al fármaco. Y esto se va a dar generalmente por un cambio en un receptor para el fármaco. O sea, los receptores van a tener cambios, los cuales pues van a afectar si la bacteria es vulnerable o no. Y pues primero que nada, ante la presencia del antimicrobiano, se va como a empezar a suprimir el desarrollo de microorganismos los cuales son vulnerables, y en vez de que haya microorganismos vulnerables, van a proliferar los mutantes resistentes. Se dice en el libro que estas mutaciones realmente son raras. Ahí se menciona que tienen una frecuencia que tienen de 10 a la menos 12
a 10 a la menos 7, pero nos mencionan un caso en el que la resistencia se da más frecuentemente, que es en el uso de la rifampicina, la cual tiene una frecuencia de 10 a la menos 7 a 10 a la 5, y por lo cual el uso exclusivo de el fármaco rifampicina suele fallar. O sea, no es tan bueno si lo usas solamente ahí, porque hay más resistencia. ¿Y puedes darle al siguiente? Y tenemos aquí dos ejemplos. Recordando la clase de ayer, en caso de la streptomicina, la cual se une a la proteína P12 en la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, por lo cual la mutación del gen que regula esa proteína estructural, pues va a generar una resistencia al fármaco. El libro también menciona otro ejemplo que es de los beta-lactámicos, donde una mutación provoca la pérdida de la proteína de unión de las penicilinas y por ende el microorganismo también se vuelve resistente a esta. ¿Vale? Y ahora entrando a la resistencia extracromosómica, se nos recuerdan que los plásmidos, los cuales son elementos genéticos extracromosómicos, transportan genes de resistencia a uno y con frecuencia a varios antibióticos. Esto se da porque los genes de los plásmidos regulan la formación de enzimas capaces de destruir a los antibióticos. Por ejemplo, tenemos que algunos pueden formar beta-lactamasas para establecer resistencia a penicilinas y cefalosporinas, resistencia a aminoglucósidos al codificar enzimas que acetilan, adenilan o fosforilan. Y también resistencia a las tetraciclinas al formar enzimas que determinan el transporte de estas por la membrana celular. O sea, básicamente es como una bomba que expulsa al antibiótico. O también tenemos la producción la presencia del gen TET, la cual va a inducir un cambio conformacional en el ribosoma. Dale. Ya, sería todo. Bueno, hablando en cuanto a resistencia cruzada, pues tenemos que algunos microorganismos que van a ser como resistentes a un cierto tipo de fármacos, también van a ser resistentes a otros fármacos que van a compartir el mismo mecanismo de acción. Esto pues se va a ver mediante la relación que existe en la similitud química, como se dan los diferentes aminoglucósidos, que esto fue un tema de ayer, los cuales pues mencionaban la streptomicina, que es como el aminoglucósido más estudiado, pero sin embargo ahí te remarcaban que pues todos los aminoglucósidos tienen el mismo mecanismo o la misma manera de actuar. Después va a estar también dado por un modo similar de enlace o de acción, que esto se va a dar mediante los macrólidos y las lincosamidas, que estas, como también lo vimos ayer, solo recordando, es que ambas se van a unir como a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, y pues esto ejemplifica su similitud en el sitio de unión, pero pues también comparten la actividad antibacteriana y el modo de acción. Y por último, vamos a tener también que en determinadas clases de fármacos, el núcleo activo de las sustancias químicas va a ser muy similar entre entre su grupito, sus distintos congéneres. Y aquí te mencionaban las tetraciclinas, que las tetraciclinas pues son un derivado de la naftacenocarboxamida, que es policíclica con un núcleo tetracíclico. Entonces estos van a tener como este tipo de núcleo, lo cual va a crear una resistencia cruzada aún mayor. ¿Puedes dar, por favor? A ver, ¿me permites un momentito, Audrey? Sí, doctora. ¿Le das al anterior? A ver, muchachos, ¿sí quedó clara esta parte de resistencia cruzada? Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Ustedes tienen su paciente que tiene infecciones recurrentes, probablemente infecciones pues de garganta, una faringoamigdalitis, probablemente por un estreptococo del grupo beta. Ustedes le mandan como su paciente pues infecciones recurrentes, aproximadamente en espacios de 3 semanas entre cada infección, y pues el paciente ya tiene aproximadamente 4 veces que presenta el mismo tipo de infección. Su decisión es, primero que nada, probablemente en la primera vez que acude con ustedes, su paciente, ustedes pues le van a dar el tratamiento de primera elección. ¿Qué va a ser el tratamiento de primera elección?
pues probablemente una amoxicilina con ácido clavulánico, porque fue lo que dijimos que es el tratamiento de primera elección para una infección de este tipo. Entonces, ya se va su paciente, regresa aproximadamente al mes y medio, pues le vuelven a dar otra vez el mismo tratamiento, y luego después se va su paciente y ahora pues le dan otro betalactámico. Se va su paciente y regresa a los 2 meses. Ustedes deciden hacerle una prueba de sensibilidad antes de administrar su antibiótico nuevamente, el antibiótico que ustedes elijan. En esta pruebas de sensibilidad o la evaluación de la resistencia al fármaco, pues sale que el paciente ya tiene la bacteria que tiene su paciente, pues ya es resistente a la penicilina y a la amoxicilina. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que adquirió resistencia porque todos los fármacos son beta-lactámicos. A esto nos referimos con una resistencia cruzada. Muy bien, Diego. Con que si nosotros tenemos un beta-lactámico y nuestro paciente ya presentó resistencia con resultados de laboratorio, una resistencia pues a una penicilina o a una amoxicilina, lo que tenemos que hacer es recetar un antibiótico que cambie con su mecanismo de acción. Entonces ya no le vamos a dar un beta-lactámico porque los beta-lactámicos todos van a actuar sobre la pared de la celular de la bacteria. Pues vamos a cambiar el esquema de tratamiento por uno que no tenga el mismo mecanismo de resistencia. A eso nos referimos con resistencia cruzada. Ya Edrey nos dio algunos otros ejemplos, pues un poquito más difíciles de lo que también es la resistencia cruzada, pero suele presentarse. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan mínimo los fármacos, a qué mecanismo de resistencia, perdón, a qué mecanismo de acción tiene con los fármacos, para que ustedes sepan pues que hay familias que todos tienen una similitud química. Ya cuando entremos a esto, ustedes van a ver pues que cambia muy poquito en esta estructura química y que probablemente lo único que le cambiemos a la estructura va a ser el radical del antibiótico. Y esto es lo que los hace pues un poquito diferente, pero en realidad son muy similares. Entonces, pues vamos a darle un antibiótico, un fármaco que no tenga el mismo mecanismo de acción. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Muy bien. Continuamos, Edrey, gracias. Sí, ¿le puedes dar, Dylan, por favor? Bueno, después vamos a tener la limitación de la farmacoresistencia, que, pues como su nombre lo dice, es como evitar como estas mutaciones de las bacterias para crear una resistencia hacia los fármacos, hacia algún tipo de fármaco o hacia varios tipos de fármacos. Las maneras para conseguir esta limitación la primera es mediante la concentración suficientemente elevada del fármaco, que con esto, pues al tener una concentración elevada, va a permitir que se inhiba tanto la población original como los mutantes de primer paso. La segunda va a ser administrar al mismo tiempo 2 fármacos que carezcan de resistencia cruzada. Como ya lo habíamos visto en la diapositiva pasada y lo que nos explicó la doctora, pues tiene que cambiar su mecanismo de acción contra la bacteria para que no se cree esta resistencia hacia algún tipo de fármaco como los betalactámicos. ¿Esto qué va a crear? Pues va a crear como va a retrasar el surgimiento de mutantes resistentes a otros fármacos. El ejemplo que nos pone el libro es la rifampicina y la isoniazida, que también nos habló Fidel, que la rifampicina pues es un fármaco en el cual se adquiere muy rápido resistencia si se administra solo, y pues ya al combinar estos 2 tipos de fármacos pues va a atacar, como carecen de resistencia cruzada, pues van a poder como matar, por así decirlo, a la bacteria. Y por último vamos a tener que es evitar el contacto del microorganismo con un fármaco especialmente valioso mediante la limitación de su uso, que esto va a ser principalmente en hospitales. Pues esto ya lo hemos visto varias veces, que pues no hay necesidad de dar algún fármaco de amplio espectro cuando no se necesita, con el fin de evitar estas mutaciones a fármacos que a lo mejor son un poco más
tóxicos, dañinos para el ser humano, entonces, pues sí. ¿Puedes dar, por favor, Dylan? Bueno, ya después está el artículo que traemos. El tema era muy cortito, hasta ahí se acababa. Entonces ya después está el artículo que es los mecanismos de resistencia a antibióticos, lo cual pues nos junta como ambos temas, el tema de la clase pasada y este, en el cual nos expone diferentes puntos. ¿Le puedes dar una, por favor? Estos son como los temas que tiene, que es las bases genéticas de la resistencia antimicrobiana, en la cual nos expone la resistencia por mutación y la transferencia horizontal de genes. Que recordando también lo de la transferencia horizontal de genes, pues, recordemos que también hay una vertical, que es como la mitosis, por así decirlo, y esta pues se daría un poquito más como por los plásmidos o, pues sí. Después van a estar las bases mecánicas de la resistencia antimicrobiana, la cual nos expone 4 puntos y estos a su vez crean como subdivisiones, que es la modificación de la molécula de antibiótico, como quitar la penetración o bajar la penetración del antibiótico y el flujo de este, porque también lo van a sacar, como también se expuso ayer, y cambiar como los sitios de unión y también lo de, mira, le puedes dar, porfa, porque traigo imágenes de. Bueno, esto hace referencia al primer punto que, bueno, que también nos hablaron ayer, que es de acuerdo a la clasificación Ambler de los beta-lactámicos, de las beta-lactamasas, perdón. Y pues como que nos reduce o nos ejemplifica como los tipos de inhibidores que tienen y los perfiles y contra quién va y así. Y pues se me hizo medio cool. ¿Le puedes dar otra, por favor? Esto habla de acuerdo a los transportadores que van a como a sacar a los fármacos fuera de la célula. Y pues aquí hay como diferentes tipos de transportadores. Y entre uno de ellos pues también está el ABC, que ya lo vimos, que usa ATP. Y pues está uno que es la de la familia de extrusión de compuestos tóxicos y multifármacos. ¿Le puedes dar otra, por favor? Esto hace referencia, es también una imagen, todas son imágenes del artículo y hace referencia como a los cambios de sitio en donde va a llegar el fármaco. Y aquí es de la Linezolid, del fármaco Linezolid. ¿Puedes dar, por favor? Es que el artículo está bastante largo y te habla como de muchos ejemplos de varias bacterias y cómo actúan o cómo se ven, cómo confieren esta resistencia. Por ejemplo, este es de los peptidoglucanos, en la cual, pues, si se fijan como la cosita naranjita en la imagen de arriba, que es se supone, o sea, ejemplifica como la vancomicina, pues tiene como un sitio de unión en el peptidoglucano, pero pues si esta se quitara o se modificara por alguna mutación, pues ya no va a poder unirse, ya no va a poder tener una acción contra la bacteria. ¿Puedes dar, por favor? Este es de la daptomicina y aquí nos ejemplifica como cómo actúa hacia el nivel de la bacteria y cómo va como cambiando esta estructura de la membrana. Pero sin embargo, la bacteria como tenido resistencia a esta por unos componentes que se le denominan LIA-FSR, que pues estos son los que son fundamentales para el desarrollo de la resistencia a la daptomicina. Y pues hay varios tipos de LIA, ya sea F o S o R, como ya les había comentado, y cada uno pues va a tener como su sitio de acción, teniendo el LIAF, que es una proteína transmembrana que regula negativamente el sistema. La S es una proteína de sensor de histidina quinasa clásica que va a fosforilar el regulador de la respuesta, y la LIA-R es el regulador de la respuesta del sistema de la bacteria. ¿Le puedes dar, por favor? Y pues ya, sería todo. Nuestra bibliografía fue básicamente el Jawetz y lo del artículo.
Gracias, Dylan. Bueno, muchachos, cuando vean uno de los mecanismos que ponían aquí en el artículo, cuando diga efflux, quiere decir las bombas de expulsión o las bombas de flujo. También así así lo van a encontrar en los artículos cuando hablen de este mecanismo de resistencia a fármacos. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Puede repetir el nombre, por favor? Sí, cuando ya ven que se me hace que Fidel fue quien nos hablaba de las bombas de expulsión, que es uno de los mecanismos que tienen pues de resistencia a los fármacos. Entonces, lo pueden encontrar como bombas de eflujo. Así lo pueden encontrar en los artículos. Ok. Sí, de hecho ahí en el artículo, pues si gustan leerlo, pues ahí también como te ejemplifica y pues ahí está la imagen de varios tipos de transportadores. Y pues sí, se le conocen como bombas de expulsión o los e-flujo. A ver, muchachos, ¿alguna duda hasta aquí? Bueno, acuérdense la importancia de limitar pues la farmacoresistencia, ¿no? Nosotros tenemos un papel importante en este tema, muchachos, que de verdad es de importancia médica. Ustedes ya lo vieron, pues el uso de la rifampicina no se tiene que utilizar tan a la ligera. De hecho, la rifampicina es un tratamiento, un esquema de tratamiento para los pacientes que tienen tuberculosis. Esta infección, pues es una infección muy difícil de tratar, porque ustedes se acuerdan cuando vimos las paredes ácido resistentes, pues son paredes complejas, ¿no? Que tienen ceras, ácidos micólicos, que tienen una composición pues muy diferente a la de la pared gram negativa o gram positiva. También el crecimiento de estas bacterias pues es lento y lo que tenemos que hacer en este tipo de infecciones es dar un esquema de tratamiento en donde vemos antibióticos que tienen diferentes mecanismos de acción para poder evitar la resistencia cruzada. Entonces, ya lo vamos a ver también más adelante, pero sí vamos a tratar de cultivar, de incentivar a la gente que pues no se autorreceten, que no se automediquen, que cumplan con su esquema de tratamiento. Esto es bien importante. También esto lo vamos a ver más adelante, pero desde ahorita pues ustedes tienen que ir viendo cuál es el tratamiento de primera elección cuando hablamos de condiciones normales en un paciente. ¿Qué digo en condiciones normales? Pues es un paciente pues que nada más trae una infección, podemos decirle leve, que no está poniendo en peligro la vida del paciente, que no tiene alguna patología o alguna comorbilidad importante en donde pues esté comprometida la vida. Ahí sí pues podemos darle a nuestro paciente un fármaco de primera elección, un fármaco pues barato, un fármaco que no va a implicar que después pues ya no sepamos de qué darle, ¿no? Porque si empezamos con un tratamiento muy fuerte, pues al rato ya no le va a hacer nada a este paciente. ¿Algún comentario hasta aquí? Bueno, nada más traemos un Kahoot. No sé si quieran primero ¿Sí resolver alcanzamos? y ya después el Sí. Kahoot o cómo. Sí, Edrey, muy bien. Bueno, ¿tienen dudas hasta de ahorita o no? Todo bien de mi parte. No, de mi parte no hay dudas. Bueno. Ya te estás enseñando todas las preguntas. ¿Qué te pasa por la cabeza?
Les damos un minuto, Edrey, para que se unan. Espérenme, por descansar. favor. Sí, los Así esperamos. que- Nada más díganme así que quién. el que tiene mal internet, ni modo, dijo la doctora, yo no. Es que si no, no van a alcanzar. Que ya no contraten Telmex ni Megacable. Ni el que se del feed tampoco. No, Voy a Megacable preguntarle ahorita cuál es. está. Megacable ahorita está terriblote. Yo creo que todos, ¿no? Nadie da abasto. Yo también creo que todos. Sí, pues sí. Pero decían que ¿cómo se llama esta cosa? El Total Play era el mejor y ya después empezó a fallar bastante. Aquí en mi casa ni llega el Total Play. Somos muchos usuarios, ni modo. ¿Quién más? Son 22. ¿Quién más? Ya no eran como 24 en el pasado. ¿Quién más? ¿Nadie? ¿Empezamos? Adelante, Dylan. Edrey, perdón. No, es Dylan. ¿Quién es? Ok, adelante. Ajas. Sofía. Las tres Sofías, oye. Muy bien. Van bien. Ajijo. Esa yo la dije, oigan. ¿Cómo?
Gracias por el spoiler, by the way. Nunca he visto Grey's Anatomy. Pues yo tampoco, pero puso Dylan. Pues ahí, reclámenle a Dylan. Se muere. Vela. El Fer quedó en tercero, Fer. Jan en segundo y la Mireles en primero, creo. Sí. Ajá. Muy bien. Muy bien. Pues quedó Jorge y en quinto quedó Sofía Reyes. Muy bien, muchachos. Ya estoy revisando sus trabajos. Ojalá que mañana termine para tener las calificaciones de su primer parcial. Teniéndolas las subo a Teams. Muy bien, muchachos. Hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, hasta mañana. Gracias, doctora. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuídense. Hasta mañana.